Pedagogía en San Martín y por supuesto de la Facultad de Ciencias Veterinarias, dependientes ambas instituciones de la Universidad Nacional de Rosario. Esta cátedra, radicada en Casilda, como ustedes saben, es una cátedra libre, tiene la particularidad de adaptar la lógica de la docencia libre y empezamos a trabajar a partir de la posibilidad de conectarnos a través de Instagram en este contexto de la pandemia que estamos viviendo. Hoy tenemos el placer, se van sumando compañeros y estamos esperando que se sume Carlos. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Carlos Galano. Carlos, como ustedes saben, es un querido maestro y estamos esperando que se conecte. Y ver que son tantos los interesados en poder conversar y escuchar estas conversaciones con Carlos. Así que, y veo cada vez más compañeros y compañeras, una alegría estar viendo estas imágenes, y me está faltando mi interlocutor, pero esperemos, seamos pacientes. Les contaba antes que la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria surge ya por el 2017 ante la necesidad de empezar a trabajar estos temas desde la perspectiva de la Universidad Nacional de Rosario y que fuimos 3 compañeras, mujeres, las que comenzamos con este desafío. Ahí está Carlos, así que ya nomás lo invito, si me esperan un momento. Esperando a Carlos, esto es lo que me contesta a Instagram, así que en unos minutitos, espero que menos de unos minutitos, esté Carlos con nosotros. Perdonen, que estas cuestiones técnicas a veces... Ahí está Carlos con nosotros. Se está conectando Carlos y la verdad que es una alegría. Ahí veo que... Espero que la conexión a internet no nos falle. Veo que están los compañeros de la Caliza La Plata, grandes amigos, ahí está Rosa Ferri, todos hemos sido alumnos de Carlos, o muchos de los que están conectándose hemos sido alumnos de Carlos. Silvina Corbeta, una gran compañera, amiga, una gran docente también, de la especialización. Ahí vemos a Carlos queriéndose conectar. Esperemos que esto se resuelva rápidamente. Hola Carlos. Sí, pero no te veo, Carlos. Te escucho, pero no te veo. Ya estamos al aire. Yo... Se van conectando, ya hay más de 32, 35, va creciendo la cantidad de público en este vivo. ¿Querés hablar? A ver si te escuchamos. La picardía es que no te estoy viendo. Graciela, no sé si me estás Sí, te estamos escuchando, pero no te estamos viendo, ¿Querés que volvamos a conectarnos, que volvamos a intentar conectarnos? Ya están todos los compañeros conectándose, ahí se pero no logramos verte. A ver, habla Carlos, por favor. Hola Carlos. Voy a ver si lo puedo volver. Ahí se ve una imagen, a ver. No. Se ve una imagen borrosa tuya, Carlos. ¿Vos me ves a mí? Ahí estás. Buenísimo. Perfectamente bien. Sí, ahora te vemos. Te vemos perfectamente. Te escuchamos también. Te decía que ya hay más de 40 compañeros y mientras vos te estabas intentando conectar, iba nombrando a grandes y entrañables amigos
todos hemos tenido el placer de ser alumnos tuyos, de habernos formado en el tema del pensamiento ambiental latinoamericano y cada vez se va sumando más gente. Así que bueno, una alegría para la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Rosario que nos acompañes. Brevemente voy a decir quién es Carlos Galano para los que no tuvieron la oportunidad que hemos tenido muchos de nosotros de enriquecernos con todos sus aportes, porque bueno, el compañero Carlos es un compañero muy generoso con sus saberes, con su conocimiento. Él es director académico de la Escuela de Educación y Formación Ambiental Chico Méndez de Rosario. Ha sido y es coordinador académico y docente de la Cátedra de Salud Socioambiental, una iniciativa que se ha generado a partir del trabajo también con otro entrañable compañero, el doctor Damián Berseñasi. Ha sido responsable de varios seminarios al interior de la maestría en Comunicación Estratégica que se dicta en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, donde todos aprendimos a conocerlo y a quererlo fue cuando él estuvo como director del posgrado de especialización en educación ambiental que se cobijó ese proyecto maravilloso en la Escuela Marina Vilte de Cetera. Bueno, y desde esa época Carlos ha sido nuestro maestro, porque además de dirigir el proyecto, también tuvimos la oportunidad de trabajar con él en muchos seminarios. Así que, bueno, yo he realizado publicaciones en un montón de países de nuestra América, pero también para los alumnos de educación ambiental de muchos de los institutos de formación docente. Así que para los que están leyendo el Manifiesto por la Vida, acá tienen un autor de ese manifiesto en vivo para poderlo escuchar y poder disfrutar de lo que sabe. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra a Carlos. Graciela, es realmente un inmenso placer estar con ustedes, estar conectado en este proyecto tan magnífico que han construido, con un equipo solvente y comprometido sobre la problemática de la soberanía alimentaria. Ahí, desde Casilda y en el marco de la Universidad Nacional de Rosario, esta cátedra libre va sembrando un proceso, un fenómeno que es un permanente peregrinaje hacia la búsqueda de la sustentabilidad de otra forma diferente de vivir y de ser en el mundo. Evidentemente, articular todo este proceso tomando como eje la soberanía alimentaria, una visión acuñada allá por la década del 90 y reafirmada posteriormente en distintos congresos, encuentros, por el movimiento Vía Campesina y por organismos internacionales, nos hace pensar en la necesidad de articular una serie de fenómenos que confrontan contra el paradigma hegemónico. Decimos que estos son tiempos de pandemia que estamos viviendo, no solamente en la Argentina, sino planetariamente, y la pandemia, el COVID-19, no es un emergente de la naturaleza. El coronavirus es un emergente de la intervención de los artefactos culturales de la modernidad insustentable y del capitalismo sobre la vida. Entonces, en ese marco se genera la crisis ambiental que nosotros, en eso que vos has comentado, el Manifiesto por la Vida, que acordamos un grupo de latinoamericanos allá en Bogotá en el año 2002, decíamos que la crisis ambiental es una crisis de civilización. Esto lo remarcamos bien porque salimos de una mera
acuñación de los fenómenos de la naturaleza como cuestiones ecológicas. Y evidentemente que esto no tiene nada que ver con la ecología, y de esto lo vamos a conversar más adelante. Y fijémonos que también tenemos la intención de establecer un puente de relacionamiento entre la soberanía alimentaria y la educación ambiental. El primer encuentro mundial que abordó la problemática ambiental fue en Estocolmo en 1972, cuando Naciones Unidas, preocupada, sobre todo la preocupación nacía en los países más centrales, en los ríos, en el vivir en las ciudades, en la contaminación del aire, en la situación de contaminación de los bosques, del mar, etcétera, convocaron a este encuentro en Estocolmo para hablar sobre la problemática del medio ambiente humano. Acá me detengo un instante para hacer un cuestionamiento. Estocolmo, que inaugura la preocupación mundial sobre la cuestión ambiental, conserva el lenguaje generado en el proyecto de dominación. Cuando habla de medio ambiente, y aún se habla de medio ambiente, estamos hablando el lenguaje del paradigma hegemónico, mecanicista, fragmentador, analiticista, ese paradigma que en definitiva ha terminado en los bordes del infierno que es la crisis ambiental. Y nosotros queremos denunciar, no por el hecho de la denuncia, queremos denunciar este infierno de la crisis ambiental, porque denunciando el infierno de la crisis ambiental, el infierno es menos infierno. Y nos permite, por sobre todas las cosas, levantar la mirada para ver qué pasa a nuestro alrededor. Y bueno, yo estoy acá, vivo en un lugar y vivo frente a un lugar que antiguamente era el río Paraná. Lo tengo frente a mi vista. El río Paraná no existe más. Tengo una inmensa pradera con un canalcito acá adelante y el canal cauce principal a 10 kilómetros allá sobre la provincia de Entre Ríos. El resto es una pradera entre marrones oscuros, verdes pálidos, amarillentos preocupantes. Y al fondo las humaredas del incendio de las islas. El Paraná, en su época decreciente, ha tenido la bajante más grande de toda su historia desde que se hacen los datos hidrológicos correspondientes. Y yo asocio la bajante del Paraná con la crisis ambiental, la bajante del Paraná con el coronavirus, la bajante del Paraná con lo que en este momento está pasando en el Ártico, donde el promedio de la temperatura es casi 20% mayor a la media del Ártico, que está generando un inmenso proceso de deshielo de los suelos solidificados y de los hielos más profundos, generando un proceso llamado de permafrost que está, entre otras cosas, comenzando a liberar a la atmósfera volúmenes considerables de metano y anhídrido carbónico, lo que significaría un aumento trágico para la contaminación ambiental, para el calentamiento ambiental y para la vida sobre la Tierra. Son gases profundamente mortales. Inclusive, la semana pasada, en el norte de Noruega, donde este proceso se ha localizado, todo el círculo polar Rusia, etc., se han encontrado cepas de la fiebre española, la gripe española de principios del siglo XX, que generó 7 millones de muertos.
Nada de esto está desconectado. Nada de esto está desconectado. Y si cuando desde soberanía alimentaria, estrategia para desarrollar el proyecto en acción que se plantea, se muestran altamente preocupados por la alimentación, por los suelos, por el intercambio, por la identidad de la producción de alimentos localizados en cada uno de los ecosistemas y las diversidades culturales, nosotros estamos viendo, con esto que yo veo, que aparece un fenómeno. Es la fenomenología. Aparece lo que aparece. ¿Y qué fenómeno está apareciendo? El fenómeno de la crisis ambiental. Ahí están los compañeros que uno estaba relatando, que se unieron a este intercambio, a esta reflexión que estamos haciendo. Algunos y algunas son entrañables compañeros y compañeras de la ruta de ambientalización de la vida, ambientalización del pensamiento y ambientalización del futuro, para no caer en las redes que destruye la trama de la vida. Pero nosotros no vamos en estas distintas vertientes, que es la soberanía alimentaria, la educación ambiental, la ecología política, la ambientalización de la educación en el contexto de crisis ambiental, a hablar de cómo son ellos. Para nosotros todos estos fenómenos son una epifanía. ¿Y qué quiere decir epifanía? Que son epifánicos. La soberanía alimentaria, la educación ambiental, la ecología política, la economía ecológica, que son reveladores de otras alternativas, de otros caminos, de otras búsquedas, que son travesías sin nunca llegar a un puerto definitivo, que son caminatas sobre los mares encrespados de la crisis ambiental, de esta crisis civilizatoria, que es la crisis de un modelo económico, que es la crisis de una concepción tecnológica y cultural, decimos, que ha depredado a la naturaleza y ha negado a las culturas alternas, diferentes, diversas, distintas. Este modelo civilizatorio que ha dominado y degradado al ambiente, simultáneamente ha subvalorado la diversidad cultural y ha desconocido al otro. ¿Y quién es el otro? Es el indígena, el pobre, el negro, la mujer, el sub, efectos de esta dominación. Voy a tomar prestado un concepto de Silvina Corbetta, que está Silvina escuchando, sí. Se incorporó. Que está Silvina escuchando. Bueno, nuestro, no recuerdo. Bueno. Cuando ella dice que, porque vamos a hablar desde el lugar del pensamiento ambiental latinoamericano, que este pensamiento ambiental latinoamericano es un palimpsesto. ¿Qué quiere decir un palimpsesto? Es un antiguo documento que ha sido reescrito durante distintas etapas hasta alterar lo original. Y nosotros, con ese rigor meticuloso que tiene el historiador que trabaja sobre esos documentos, vamos a llegar a la escritura original, que ha sido desnaturalizada, saqueada, agredida, agraviada por los artefactos culturales configurados durante la modernidad insustentable. ¿Por qué empleo este concepto de modernidad insustentable? Dijimos que no, el concepto medio ambiente hay que desterrarlo, porque forma parte de las argucias del modelo dominante para seguir utilizando el lenguaje que nos ha dominado y que nos contagió la contaminación
y esta plaga virósica del modelo hegemónico, y parecería que utilizar esas palabras no hay inconveniente. Vamos a desterrar el concepto de medio ambiente, vamos a desterrar el concepto de desarrollo sostenible, que es profundamente economicista, y que todavía estos lenguajes son usados por quienes inclusive afirman estar en una postura confrontando con el modelo global. Entonces, la modernidad es una etapa histórica, la hemos aprendido en la escuela, de la primaria hasta la universidad. Y acá, desde el giro decolonial que vamos a plantear y que ingresa como instrumento para pensar la crisis ambiental y que ingresa como un factor clave y vital para imaginar la educación ambiental, pero que también creo que el giro decolonial es clave para llevar adelante el tránsito que se propone como camino en acción, como trayecto en acción, la soberanía alimentaria. Vale la pena, en este sentido, Graciela, compañeras y compañeros, decir que la modernidad es una etapa histórica nacida el 12 de octubre de 1492. Como lo sostienen varios historiadores latinoamericanos, algunos de ellos argentinos, otros compañeros colombianos, otros compañeros mexicanos, en fin, de toda Latinoamérica. Y acá vamos a comenzar a desmontar, porque parece que estuviéramos haciendo de la historia, porque nos va a servir para desmontar las estrategias de dominación que han impedido que tengamos la salud preservada, los alimentos que corresponden, la educación liberadora, el pensamiento que alivie al ser y le haga volar el tránsito para imaginar mundos de convivialidad y sobre todo para imaginar aún que tenemos tirones de futuro por adelante que este modelo de ninguna manera nos asegura. Por eso, la modernidad que nace con una expansión de Europa, de la Europa medieval, de la Europa feudal, y estos dos conceptos los voy a desmontar porque en el mundo no hubo visión medieval ni feudalismo, salvo en una pequeña parroquia del mundo llamada Europa Occidental. Un poquito de Francia, un poquito de Italia, algo de Alemania, Inglaterra, y paremos aquí la mano. Por lo tanto, feudalismo no hubo en América Latina, a quien vamos a llamar ahora Abya Yala. Abya Yala. En el mundo musulmán, que para 1492 estaba extendido desde España hasta la isla de Mindanao, en Filipinas, no hubo feudalismo, si era un mundo profundamente urbano y mercantil. Allá fundan Bagdad por el año 700, los musulmanes, los árabes. En el año 1000 llegan a tener 1 millón de habitantes, Bagdad, esta que destruyeron los infames bárbaros de Bush y compañía, y tenía una escuela de filosofía. Fueron los árabes los que recuperaron a Aristóteles, que Occidente ignoraba absolutamente. Y también, además de hablar de historia, vamos a hablar de espacio, porque el espacio, el concepto espacio del cual después derivamos la idea de territorio y la idea de suelo, que ha planteado un gran pensador argentino que se llama Rodolfo Cuyo, y a que acudimos con frecuencia para que nos ilumine esta idea
de enunciar la voz desde el lugar de donde estamos, y desde el lugar de donde estamos, que sería el locus de enunciación, es un lugar que ha sido dominado, sobredeterminado por un pensamiento que no nos pertenece. Y ese pensamiento que no nos pertenece todavía sigue habitando las aulas de los sistemas educativos. Usa centrismo. Entonces, no podemos hablar de educación ambiental, de ecología política, de soberanía alimentaria, si no desmontamos el lenguaje que ha construido un mundo que se desmorona. Y el lenguaje no es neutral. La palabra no es neutral. La palabra tiene sentidos existenciales. Nada más que la han vaciado, la han dejado como una mera carcasa que gira alrededor de la expoliación y el saqueo a la que la somete el mecanicismo que organiza el pensamiento, la construcción del conocimiento y las formas de construir saberes fragmentarios en el sistema educativo, como todos lo sabemos. Es decir, las disciplinas, la disciplinariedad, que son fragmentos de conocimientos sin ningún tipo de relaciones, funcionan a la perfección para que nosotros no podamos conocer la complejidad ambiental. Y en la universidad. En la universidad. En todo. Y en la universidad. Pero por supuesto, si nosotros ya no conexiones facultad-facultad, al interior de algunas facultades, yo en una época, durante 15 años, estuve dando una materia que se llama Espacio y Sociedad en la Facultad de Ciencias Políticas, que antiguamente se llamaba Geografía Argentina y Geografía Mundial, y ahí decidimos hacer un cambio que se nos permitió, la universidad, la facultad nos permitió, le llamamos Espacio y Sociedad, y definíamos al espacio como una construcción social, como una construcción histórica. Y el espacio, el suelo que pisamos, tiene densidad. Y esa densidad es antropológica, sociológica, ética, histórica, epistemológica, semiótica. Entonces, ya no es el espacio que nos enseñaron. La geografía que nos enseñaron, como decía un geógrafo francés llamado Yves Lacoste, es una geografía para la guerra, para la conquista. El espacio es una superficie vidriada sobre la que se recolectan volúmenes de lo que ella posee para ser explotado, a lo que le llaman recursos naturales. Otro concepto que debemos absolutamente desterrar. Entonces, el espacio, además, para que veamos la sutileza con que manejaron las conceptualizaciones y categorías que decían que construían para aumentar el conocimiento y el saber. Y esas categorías y conceptos que ellos inventaron era para construir una cientificidad, una ciencia que estuvo al servicio de la tasa de ganancias. Ya Marx lo planteaba ahí. La tasa de ganancias es la que hegemoniza el funcionamiento del proceso de producción desde el trabajo, desde el pobre hasta ese fetiche llamado mercancía en el mercado. Y aquí los alimentos fueron convertidos en fetiches en el mercado. Y cada vez los envasan con color y forma para no hacernos conocer esa fetichización insalubre que nos hace consumir, denunciado por soberanía alimentaria y por todo ese proceso, andamiaje que lo sostiene. Entonces, no hay filósofo en la modernidad
que haya pensado el espacio. Sí, la linealidad histórica, pero la historia como una linealidad. Es decir, la historia desde antigua, medieval, moderna, contemporánea, lineal. Antes, ahora y lo que viene. Bueno, eso nosotros lo desmontamos. ¿Cuándo aparece la población de Abya Yala, de América, de Latinoamérica, de Abya Yala? Abya Yala es un concepto cuná que Colón escucha por primera vez en su último viaje, cuando está en las costas de Panamá, baja, encuentra con esta cultura cuná que aún existe y está vigente, con su lenguaje y sus formas culturales en Colombia y Panamá, la tierra madura. Es decir, para la historia tradicional, estos pueblos aparecen el 12 de octubre de 1492. ¡Oh! ¡Qué disparate! Desmontémoslo rápidamente, Graciela. ¿Por qué lo tenemos que desmontar rápidamente? Porque América, Abya Yala, fue poblada a partir de hace entre 45.000 y 50.000 años. Pasaron por ese puente, ingresaron a Abya Yala y comenzaron un peregrinaje hacia el sur hasta llegar hace 12.000 años a Tierra del Fuego. Y estos pueblos traían una cosmovisión. Todos estos pueblos siberianos, mongoles, del Pacífico, chino. Una cosmovisión llamada de la dualidad integrada, no fragmentada, no unidimensional. Después se termina la glaciación de Gur y quedamos desconectados. Este continente inmenso quedó ignorado. Es decir, pero no lo descubrieron los ingleses. No. No lo descubrió Colón. Este continente fue poblado hace 50.000 años. Cuando los indoeuropeos se organizaron y comenzaron a expandirse hacia la India y hacia el occidente, que ya tenían el dominio sobre el caballo y el hierro, estos pueblos indoeuropeos, que no es una cultura unívoca, sino que es bastante heterogénea, ingresan hacia Occidente, ingresan a lo que después fue Europa, y el nombre Europa ni siquiera es europeo, porque es fenicio, ustedes semitas, hasta en eso. ¿Y quiénes son los indoeuropeos? Y los indoeuropeos son los griegos, los latinos, los germanos, los sajones, los francos, los visigodos, y bueno, todos los que después configuraron la trama básica de la población europea. Bueno, cuando hace 2500 años antes de ahora ellos ingresan, la Patagonia ya estaba poblada hacía miles de años. Todos tenían una configuración de la cosmovisión de la dualidad integrada. Especialmente hay dos grandes corrientes migratorias, las que implica que en Abya Yala ingresaron por el Mississippi, después Caribe, ingresan por el Orinoco, Amazonas y llegan hasta cerca de la provincia de Buenos Aires. Y en la otra área nuclear, que es sobre la espina dorsal de las montañas desde México hasta acá Mendoza, todos los Andes, así, donde ahí sí se configuran las grandes culturas neolíticas. Las de Occidente, las de Oriente, eran paleolíticas. Así que ya tenemos una primera tarea, que es de tipo espacial. Tenemos que modificar los planiferios. Tenemos que modificar los planiferios. Abya Yala, América, no está a la izquierda. Es el extremo oriente de Oriente, tiene que estar a la derecha. Quien queda a la izquierda, solitaria, ante la nada de un océano Atlántico que en ese momento era desconocido, es Europa.
Europa que nunca fue centro de nada. El Mediterráneo jamás fue centro de nada. El Imperio Romano no fue centro de nada. ¿Pero qué está diciendo este viejo? Dirán algunos. Si hemos estudiado el Mediterráneo, hasta hay una famosa obra, El Mediterráneo, el tiempo de Felipe II. No, dar esa historicidad que termina con este proyecto hegemónico y con el pensamiento. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque este proceso va a terminar. ¿Cómo y por qué estamos padeciendo el coronavirus? ¿Cómo y por qué el Paraná está bajo? ¿Cómo y por qué en Casilda, en la provincia de Santa Fe, los suelos de la llamada Cuenca del Plata, otro nombre horroroso, Cuenca del Plata, una región que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados y donde no hay un gramo de plata? Así es. Río de la Plata. Río de la Plata. Pues que no es un río, si es un estuario. Estamos hablando. Entonces, vamos a hablar. Si nosotros a esta región de la Cuenca del Plata fortalecemos por darle un nombre que era el nombre de los habitantes de esta región, que eran los guaraníes. Le llamaban el Paraguaí, que se llama la comarca del agua. Y esta es una comarca del agua, de los grandes ríos, la cuenca de la comarca del agua. Esta imagen, tierra, territorio, esta imagen cuento que tenemos para repensar el locus, el lugar donde vivimos, es vital para reimaginar a la soberanía alimentaria como un proceso capaz de consolidar un fenómeno de autonomía vigoroso en la salud, fuerte en la lugarización de las identidades y de las formas de construir, de avanzar sobre un pensamiento, sobre una acción, sobre una estrategia, sobre una forma de ser en el mundo, que es absolutamente identitaria. Entonces, este concepto de espacio a nosotros nos parece vital. La siguieron preservando, modificándolo según el proceso de evolución y desarrollo. Por ejemplo, en México, en los aztecas, estaban los grandes sabios, filósofos, diríamos nosotros, los tlamatimines, que pensaban en el homeoteoltr, que en azteca, en nahual, quiere decir la dualidad integrada. Los dos juntos. O el Amón Calón de los mayas, que es padre, madre. O el Imaimani y la Cocha de los incas, que es padre sol, madre tierra, juntos. O la idea de los gemelos unidos, o el Ibín Maraí de los guaraníes. Bueno, la tierra sin mal. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque estos indoeuropeos que llegan ahí y luego desarrollan todo el proyecto a partir del medieval, de la modernidad, sientan las bases de una de las columnas claves sobre la que se constituye el sistema jurídico, el sistema histórico, el sistema pedagógico y la propiedad privada. Si uno tuviera que decir, entre otras cosas, ¿quiénes generan la crisis ambiental? El individualismo y la propiedad privada. Eso está conformando el sistema constitucional
de todos nuestros países. Y como soberanía alimentaria, habla también de la necesidad de articular la relación entre soberanía alimentaria y comunalidad. Comunalidad era un concepto clave en estos pueblos que habitaban Aviala, en los incas, ni qué decir en los tupí guaraní, que cuando después son llevados a ese sistema que imponen los jesuitas de reducciones, le permitieron conservar a ellos todo este pensamiento de la dualidad integrada. Y después los jesuitas lo esparcieron ahí. Ellos tenían un nivel que acordaban en todo esto. Y nosotros decimos, teniendo en cuenta esto, que el socialismo no nació en Europa. El socialismo lo inventaron los tupíes. Después nació acá. Después lo copiaron los utópicos españoles, europeos y demás. Entonces, el pensamiento ambiental latinoamericano, al que volvemos para después ir allá, nosotros vamos y venimos. Estamos haciendo un proceso dialéctico medio entrópico y negentrópico, de construimos y construimos. Así que es alguna de las formas que tenemos. No tengo andamos, son 17:42 y acá es como la Cenicienta. Suena el gong a las 18 y se corta. Pero podemos, si vos querés, reconectarnos en el mismo sitio. Lo digo para los compañeros que quieran volver a seguirnos. Tenemos que volver a reconectarnos. Te digo que hay compañeros que te están saludando de todo el país, que han sido de La Plata, de Neuquén, hasta de Colombia, Carlos, hay compañeros que están conectados, bueno, de Santa Fe, de la militancia también gremial, de AMSAFE, de CETERA, bueno, todos los que tuvimos la oportunidad de formarnos con vos. Pero también hay nuevas caras, que son las de los jóvenes que leen estos documentos. Así que, bueno, y desde la cátedra, obviamente, ¿no? Está bien. Bueno, rápidamente, Graciela, yo les agradezco a todos los que se han incorporado y los recuerdos fraternales que tenemos con tantos y con tantas. Y es cierto, después los compañeros de la militancia, la gremial, el ANSAFE, CETERA, con los cuales compartimos momentos inolvidables y luchas fraternales. Y la mayor lucha contra el neoliberalismo en la Argentina nació de las entrañas de los trabajadores de la educación con la Carpa Blanca en 1900. Bueno, hay compañeras que estuvieron en la Carpa Blanca ahí también conectadas, ¿eh? Está Estela, María Elena, del Club de Fans de Casilda. María, Miguel, Juanita. Bueno, el abrazo más estrecho. Entonces, para terminar esto, la filosofía moderna no nació con Descartes en Europa. Descartes, con el ego cogito, el yo pienso, separa la razón del cuerpo. Para Descartes, la razón era un alma que se conectaba con el aquí abajo y que dialogaba a través de animales. Esa perversidad abstracta y sin sentido cartesiana que no sabemos. Pero la fragmentación, la división, ese instinto, no saber sobre la complejidad fue inaugurado en la Europa. Y a partir de ahí, esta filosofía, que ellos dicen que es el nacimiento de la filosofía, da origen a una línea del pensamiento filosófico que terminaría hoy con los teóricos críticos de la Escuela de Frankfurt, Habermas, pero todos ellos, y paso por Descartes, Bacon, Adam Smith, Hobbes, y llego inclusive hasta Hegel, quien sostenía, entre otros,
que el espíritu absoluto había venido de Oriente y había llegado y se instalado definitivamente en la Germania para desarrollar la verdad absoluta y constituirse en el centro y fin de la historia para avanzar hacia los tiempos civilizatorios que habría la modernidad. Miren qué disparate. Dijo, de Oriente a Occidente. Mentira, Hegel. La historia va de Oriente, de Occidente a Oriente. Egipto, Liberia, India, China. Al revés de lo que él decía. Al revés de lo que él decía. Entonces, y además, todos estos pensadores eran profundamente racistas. Es una filosofía racista, la de la modernidad insustentable. Montesquieu llegó a decir, ¿cómo puede ser que Dios, un ser sapientísimo, haya puesto un alma blanca en esos horrorosos cuerpos negros? Y misógina. Xenófoba y misógina. El patriarcalismo, el patriarcalista. El patriarcado nace con los indoeuropeos. El Dios de los único que está allá arriba y que dirime todo lo que está aquí abajo. Esa es una concepción indoeuropea que después se traslada. Y bueno, para seguir hablando del pensamiento ambiental latinoamericano, nosotros decimos que la problemática ambiental, hemos planteado, cuestiona el crecimiento económico. El concepto de crecimiento económico es profundamente economicista, que está incorporado inclusive en los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, que son organismos que cuestionan todo el proceso de soberanía alimentaria, pero que también cuestionamos absolutamente nosotros. Y todo ese fenómeno de la economía que ha degradado al ambiente, para esa economía que se enseña en nuestras facultades, aquí en Harvard, en París, donde se les ocurra, el ambiente es una externalidad del sistema económico. Esa justificación confiesa, desnuda, una falla fundamental. ¿Y quién es ese? Descartes. La res extensa, la naturaleza por afuera, o como decía Bacon, la naturaleza es una prostituta a la que hay que penetrarle y hacerle rendir lo justo para que podamos vivir, explotarla y vivir bien. Fíjense que no. Profundamente machista, sí. Esto es lo que tenemos que demonstrar nosotros, absolutamente machista, y nosotros decimos que la filosofía de la liberación que nace aquí en América, en Aviala, en América Latina, precisamente en el Caribe, en 1514, la primera formulación la hace Fray Bartolomé de las Casas, que después es otro hecho, el debate de Valladolid, que hay que seguirlo muy de cerca, porque ese debate entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé todavía tienen hasta ahora. Ginés de Sepúlveda sostenía la guerra justa, es decir, la guerra justa es la que hacían los civilizados para llevarle esa civilización a los atrasados, a los bárbaros. Y si no la querían, hay que hacerla por la fuerza, por la violencia. Es lo que ha hecho con lo que vemos todos los días. Tan contemporáneo que abruma. Y la obra lo que hicieron. Que digo que es tan contemporáneo. Claro. Entonces, sí. Sigue hablando, no te interrumpo. Absolutamente. No, es contemporáneo. El debate de Valladolid es absolutamente vigente. Porque inclusive Hobbes, que hace toda la teoría del Estado y que habla de la necesidad del consenso, el consenso no es una palabra inventada por Hobbes, es inventada por Bartolomé, cuando en carta al rey de España le dice: nosotros, sin el consenso de los pueblos, no podemos conquistar o no podemos dominar. Ni siquiera podemos evangelizarlos. No tenemos su consenso, porque si lo hacemos por la fuerza y le hacemos cambiar de religión, le estamos obligando a cometer una herejía. La eticidad llevada al absoluto.
Este planteo es una ética de lo absoluto que debe estar presente en la educación ambiental y que debe estar presente en la educación ambiental. Nosotros, ya para ir cerrando en todo caso, decimos que ha habido en este proyecto eurocéntrico y que la soberanía alimentaria debe tener en cuenta una desarticulación entre ciencias sociales y ciencias naturales. Por ejemplo, ahí está el pensamiento de Galileo y de Newton, que ponen primacía en las ciencias naturales y en la física. Fíjense, Galileo llega a decir un disparate que es profundamente para saber cómo esa racionalidad es el sustento de la explotación. ¿Qué dice Galileo? La naturaleza se expresa con lenguajes matemáticos. Pues bien, el capitalismo que nace mercantil el 12 de octubre, que luego es industrial y que ahora es en capitalismo por acumulación, por desposesión, capitalismo neoliberal, se funda en la matematización del conocimiento, en la matematización de la naturaleza, que la hace cuantitativa para saquearla y explotarla a través de las leyes de mercado en el que no existen ni habitan los seres ni la naturaleza, sino dinámicas de flujo en busca de equilibrio, tal como lo plantea von Hayek, creador del neoliberalismo allá por 1942, y tal cual lo acuerda en Montpellier en 1948 un grupo de pensadores, filósofos, von Hayek, el filósofo von Popper, que es quien establece que no hay ética, la ética no existe en estas relaciones de pensamiento capitalista. Ahí en Montpellier se reúnen académicos, empresarios, medios de comunicación, y como estrategia para imponer el neoliberalismo deciden comprar universidades, comprar medios de comunicación y de esta centralidad invadir el mundo con el pensamiento neoliberal. Von Hayek estuvo en la Argentina, y esto ni siquiera en la Facultad de Ciencias Económicas se dice, en 1956. Desconocido Gary Graciela, el compañero y compañera, Y von Hayek, que estuvo en 1956, se entrevista con Aramburu y ahí se acorda el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional. Es el instrumento universal para imponer el neoliberalismo, sobre todo a partir de la década del 70. Tenemos el neoliberalismo in vitro, que es Montpellier, y el neoliberalismo en vivo, que comienza a desarrollarse, a aplicarse de una manera totalitaria, inhumana, en la Chile de Pinochet, pero después avanza sobre hoy, cooptando a todo el mundo. Entonces, esta crisis del entramado de la cultura moderna, que hace a la crisis ambiental de la que emerge el coronavirus y que impide, entre otras cosas, el avance de la soberanía alimentaria, porque si no modificamos esa unificación que hay de la juridicidad en torno a lo individual y a pueblos de Yala y propios de lo que plantea, y que está además en el prisma de la concepción de espacio de la educación ambiental, esta es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis simbólica, es una crisis ambiental. Entonces, esta crisis es una crisis en estos tiempos de paideia. Paideia es un viejo concepto griego que significa de época. Nosotros precisamos en esta época de crisis establecer un conocimiento que esté de acuerdo a la crisis ambiental para combatir a quienes fraguaron los instrumentos que generaron la crisis ambiental. Y sobre todo, ahí hay que desmontar la divinización de la razón,
como única fuente de establecer la verdad, la ciencia y la realidad. Entonces, desde este punto de vista, nosotros también tenemos que desmontar esa tiranía que ha ejercido en este pensamiento y en la pedagogía. En la pedagogía es esa tiranía del sujeto sobre el objeto. Sujeto separado del objeto. Y además el objeto que se estudia separado del contexto. Todos fragmentos, todos un archipiélago de islas separadas. Y nosotros pensamos que debe ser un archipiélago, pero reconceptualizando el concepto de archipiélago, que el archipiélago es un conjunto separado por lo que les une, no separado por el mar, separado por lo que les une, por lo que le da sentido de unidad, de complejidad a todo esto. Entonces, romper las cerraduras epistemológicas que le dan soporte a la educación ambiental desde la complejidad de una manera dialéctica de religación, de coligación. En este sentido, debemos construir un puente entre soberanía alimentaria y educación ambiental, en el marco del pensamiento ambiental latinoamericano, que surge con una primera noción de ambiente, y el ambiente, que este es el concepto radicalmente fuerte, que es el que nos lleva a pensar desde acá para transformar y superar la crisis ambiental. Este concepto de ambiente, que es profundamente latinoamericano, es un espacio de articulación entre la sociedad y la naturaleza, que se vuelvan a imbricar, que se vuelvan a conectar, que se vuelvan a poetizar, que se vuelvan a erotizar en este sentido. Pero además, romper la disyunción objeto-sujeto y sobre todo pensar que el ambiente está excluido del universo de las formaciones centradas de las ciencias modernas. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tenemos que hacer una reflexión epistemológica en el que el ambiente sea definido como la otredad del pensamiento dominante. Pensamiento dominante es una totalidad cerrada diríamos en términos de la termodinámica, en formas de... Para que puedas hacer el cierre, estábamos... Ahí se está conectando, Carlos. Puedo ver su imagen, pero todavía no lo podemos escuchar. Seguramente ustedes lo están viendo. Mientras tanto quería... Sí, ahora perfecto. Podés empezar a hablar. Bueno, entonces, para cerrar de la mejor forma posible, no sé si algo habrá quedado claro, Graciela, que la crisis ambiental es la que ha engendrado toda esta problemática que nos está rodeando de una manera preocupante, desde la pandemia, la bajante del río Paraná, la contaminación generalizada, las hambrunas extendidas, el crecimiento de la pobreza, y nosotros tenemos que decir que las problemáticas ambientales no son producidas por la pobreza, son producidas por la riqueza concentrada. El 1% de la humanidad tiene la misma cantidad y volúmenes de riqueza que casi el 90% de la humanidad. Este es un despropósito que además está de alguna manera planteado con mucha firmeza dentro de los pilares de soberanía alimentaria. Para terminar, como dice una querida compañera colombiana que se llama Patricia Noguera, nosotros debemos ambientalizar el lenguaje, sea en la educación, en la política, en la soberanía alimentaria,
en la cotidianeidad, en cada una de nuestras disciplinas, cuyos muros deben caer para hacerse disciplinas sin bordes que se encuentren con las otras. Y ambientalizar el lenguaje nos permitirá pensar un lenguaje que esté presente en la política ambiental, en la educación ambiental, en la cotidianeidad, en la soberanía alimentaria. Ocurre que el lenguaje es mundo y el mundo es lenguaje. El mundo se expresa con el lenguaje que le hemos impuesto y el mundo hoy se expresa con este lenguaje obsceno, travestido, enfermo, saqueador del paradigma hegemónico, moderno, colonial, capitalista. Entonces, esta idea de expresar otras ideas a partir de otro lenguaje, sabiendo que el lenguaje no es neutral, este nuevo lenguaje que proponemos expresa otras relaciones, otros sentidos existenciales sobre el mundo, otra configuración de las formas de ser y hacer y actuar, otro etos, manera de ser y hacer. Etos es una palabra griega que simultáneamente significa establo de animales, tal la naturaleza, y hogar del ser. Nosotros tomamos estos dos conceptos, los unimos y hablamos de ser, naturaleza, cultura y sociedad. Ese es etos para nosotros, ¿no? Tomamos ambas palabras, pero las unimos, ambos conceptos y los unimos. Entonces la deconstrucción semántica que planteamos no es una abstracción, no es un juego de la palabra, no es un juego de externalidades, sino que es una concepción epistémica, ética, política, semiótica y liberadora. Por eso, y para ir cerrando, claro que la ambientalización no es fácil y se está dando en un contexto complejo. La crisis actual que ha llevado a la pandemia, que ha llevado a que el Paraná esté seco, que ha llevado a la soberanía alimentaria, como lo hacen los pueblos que luchan, como los palestinos, los pueblos originales nuestros, que luchan enfrentando la omnipotencia del poder patriarcal, del poder egoísta, del poder eurocéntrico, del poder capitalista con acumulación neoliberal. Esta crisis es una crisis de la ciencia, es una crisis de la cultura, es una crisis ambiental. Y la búsqueda de las alternativas está por afuera del mecanicismo, está por afuera de la linealidad, está por afuera de la analiticidad. Es una búsqueda que tiene un proceso autopoético, de autoconstrucción comunal, comunitaria. Y entonces acá estamos. Estos cuerpos que somos, fundamentalmente somos porque está con nosotros la presencia del otro, de las otredades y de lo otro que es la naturaleza. En esta propuesta del pensamiento ambiental, esta idea del diálogo de saberes, estos fenómenos que se estudian implican una ambientalización para, diría Patricia, el reencantamiento de Paideia, que es otro espíritu de época, que estamos pensando desde un pensamiento que piensa la crisis ambiental para superar a la modernidad insustentable y todos sus artefactos culturales que han generado
la dominación, el saqueo, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. Desde una filosofía liberadora, desde una ética de la liberación, desde un pensamiento ambiental latinoamericano, donde confluyen distintos pensamientos y filosofías, como pueden ser estas ideas que lanzamos, la filosofía de los pueblos originales, las culturas populares y las raigambres con sentidos existenciales que nacen para tener identidad y autonomía en cada uno de los lugares, en cada uno de los tiempos, ser lugares. Gracias. No, bueno, mira, los agradecidos, te digo que todos los compañeros y compañeras que están conectados en este momento y que estuvieron conectados durante toda la intervención, están sumamente conmovidos y agradecidos. Algunos me piden que te transmita su agradecimiento y que te cuente que están Andrea de la Plata, hay graduados de la agrupación Construcción de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Ciudad de La Plata, está la agrupación del Frente Natural de La Plata también, hay compañeros que están de Neuquén, del colectivo argentino de Avellaneda, hay, bueno, compañeros de los sindicatos, la Red Calizas, representantes de la Red Calizas de varios lugares del país, bueno, sumamente agradecidos por esta intervención tuya, pero además comprometiéndote a que cuando esto de la situación generada por la pandemia, el coronavirus y esta instancia que estamos pasando de aislamiento y de distanciamiento en algunas provincias, podamos tener la oportunidad también de contar con tu presencia en vivo, porque como siempre el abrazo fraterno, ese abrazo que con vos aprendimos que puede ser azul y luminoso, nos va a reconstituir y nos va a permitir seguir pensando juntos y juntas. Así que, bueno, sinceramente, Carlos, muchísimas gracias por esta oportunidad. También hay alumnos del Instituto de Profesorado, de la Escuela Agrotécnica, de la Facultad de Veterinarias. Que es un regalo de la vida poder escucharte. Y bueno, vamos a seguir trabajando juntos para esto que vos formulás, que es ambientalizar la vida, ambientalizar el currículum, pensar la soberanía alimentaria como este puente que nos permite también revitalizar el ambiente, ¿no? Y pensarlo desde cada uno de los territorios. Así que un beso inmenso para vos y muchísimas gracias. Gracias a todos los compañeros y las compañeras y compañeros que estuvieron acompañándonos, conectados y atendiendo a esta fascinante intervención de Carlos Galano, que una vez más nos deja para reflexionar y pensar un montón de conceptos que bueno, evidentemente revolucionan y que apuntan al corazón. Así que muchas gracias. Caliza UNLP, bueno, ni te digo, todos los que nombran y agradecen son muchísimos, pero lo vas a poder disfrutar cuando te mande el video. Chau, Carlos. A cada uno, chau, chau, y gracias a vos y a todos por habernos permitido reflexionar e imaginar que estamos juntos en la travesía por otro mundo diferente. Excelente, como siempre, maestro. Grande, ¿eh? Chao.